Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor Jesucristo les tenga muy bendecidos. Que el gozo, la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Que la hermandad cristiana, nosotros, seamos muy gozosos y tengamos una vida plena. Así que la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y en el nombre de Dios, les saludo, deseo que estén muy bien, muy bendecidos, muy fortalecidos, muy victoriosos. Y asimismo les doy las gracias porque nos permiten llegar humildemente a sus teléfonos, a sus pantallas, a su tecnología. Y es con el propósito de que este canal es que estemos cerca de Cristo a través de su palabra. En el nombre de Cristo vamos a hacer una oración y que el Espíritu Santo nos acompañe. ¿Les parece si me acompañan a esta oración? Señor Jesús, gracias Padre porque usted es el Dios de la gloria, usted es el Dios de la piedad, de la misericordia. Usted, Señor, es aquel que ha puesto, Padre, desde aquellas bóvedas celestes, desde el firmamento, desde el alfa y omega, su soberanía. Dice que nosotros estamos hechos a imagen de usted y usted es un espíritu, Padre, intocable. Entonces, en el nombre de usted, primero ponemos este mensaje, esta reflexión, esta palabra de usted, pero también que la soberanía de usted, Padre, tenga piedad, que descanse en nosotros y que por muchas crisis que tengamos, Padre, muchas crisis que podamos vivir, porque las vamos a vivir, usted no nos engaña, que no tengamos crisis espiritual. Que la soberanía, Padre, de usted, que la soberanía, Señor Jesús, de usted, sea postrada en todos sus hijos que le hemos recibido como nuestro Padre, como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Consolador, y al cual acudimos y decimos, Abba, Padre. Bendito sea usted, Señor Jesús de Nazaret, bendito sea usted, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos, pues la reflexión, el mensaje de este día es: siempre tendremos crisis, pero cuida de no tener crisis espiritual. Cuida de no tener crisis espiritual, ¿verdad? Siempre van a haber eventos, ¿verdad? Que nos postran en crisis, ¿verdad? Y verdaderamente a veces, pues, pensamos que el Señor Jesucristo no tuvo crisis, ¿verdad? Cuando yo llego a ser recibido por el Señor Jesucristo allá en 1991, lo primero que me impacta en una de las prédicas del pastor Ignacio Castañeda, nunca se me olvida, predicó una vez en donde pone a Cristo en crisis, porque es la verdad. Entonces yo decía, a ver, permítame, yo vine a la iglesia a no tener crisis, a tener otro tipo de vida, y yo pasaba por muchas crisis en mi juventud. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, no de mi vida, generalizada la crisis, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es que yo llego a la iglesia y me presentan un Cristo con crisis? ¿Verdad? Es como que te desanima, te desalienta, pero en el Espíritu Santo algo estaba dentro de mí que me decía, esta crisis es necesaria que la vivas, porque has llegado al lugar donde esa crisis va a desaparecer. Y la crisis, cuando tú estás yendo a la iglesia, ¿sabes? Es un hospital y toda crisis se va. Toda crisis se va, pero fortaleces y te fortaleces como cristiano para que justamente la crisis espiritual no te sorprenda. Entonces, repito, el título de este mensaje es: siempre tendremos crisis, pero cuida no tener crisis espiritual. Y con esa parte vamos entonces, fíjense hermanos, cuando nacemos, tenemos crisis. Si va a ser parto normal, si va a ser cesárea, pero hay una crisis, ¿verdad? Sin considerar las veces que tiene que ir al ginecólogo, a la ginecóloga, a nuestra esposa, a revisiones, a estudios, ¿verdad? Hay una crisis, ya hay una crisis, ¿verdad? Tenemos crisis, pero voy a ir al punto. En el nacimiento, a través de un parto normal, a través, ¿sí?, de una cesárea, se presenta una crisis. Desde que nacemos hay una crisis.
Yo cuando nací fui una crisis impresionante, me dice mi madre. El doctor claramente dijo, primero le dijo a mi madre, él va a morir adentro, no hay otra, usted tiene que resignarse. Segundo, le dicen a mi madre, sabe, le tenemos una noticia, o rescatamos a su hijo o rescatamos a usted. Mi madre, en el nombre de Cristo, dice, viva mi hijo y yo muera. Esas fueron las palabras de mi madre, doy la vida. Y mi mamá dice que ella se encomendó a Dios, se encomendó a Dios. Después viene el regalo de Dios, la vida. Por eso yo amo la vida. Y el Dios Todopoderoso dice, no muere la madre, no muere el hijo. Esta crisis es para que algún día el hijo sirva y la madre esté gozosa de ver que su hijo Severino va a servirme. Y somos milagro de Jesucristo. Nací allá en Tlapa, Guerrero, el 17 de enero de 1971, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Sí, y pues hasta ahorita bendigo, en el nombre de Cristo, bendigo al doctor, los doctores, la enfermera, no sé. Y fíjate, es increíble porque había una declaración de muerte, pero pasé por una crisis al nacer. Tuve una crisis, ¿sí? Luego, después viene la etapa de bebés, otra crisis y la etapa de bebé es lo más difícil porque los padres no tienen dinero, se enfrentan a crisis como le vamos a hacer para los pañales y se entra en una crisis en donde ya luego el bebé está ahí, que si sentimos que está un poquito caliente, al doctor, corre. O sea, en la etapa de bebés se pasa una crisis otra vez, ¿verdad? Tenemos luego otra crisis en la niñez. Y los niños somos traviesos, estás en crisis, vas a una fiesta, a un convivio y tu hijo te mete en problemas, rompe algo, tira algo, mueve algo, crisis, mueve aquí, mueve allá, se quema con algo. Es una crisis constante la que vivimos, que no nos damos cuenta porque estamos muy niñitos, pero nuestros padres están con esa crisis y nosotros como niños gozando de esas travesuras hasta que sentimos un dolor, nos quemamos o algo, entonces dejamos de hacer eso que nos genera una emoción y nos pone en una crisis también, ¿verdad? Luego viene la adolescencia, una adolescencia complicada, una adolescencia de hecho también crisis. La adolescencia, desde la primaria les empieza a decir, a nosotros los cristianos estoy hablando, acuérdense que para eso hay una regulación, una constitución religiosa donde debemos de respetarnos como cristianos. Esa es la bendición, no es una regla de oro, no, es una bendición respetar a Dios entre nosotros los cristianos, sin importar tu denominación, mi denominación, si eres una iglesia interdenominacional, etcétera, pero al último debemos de respetar las leyes, la constitución, ¿verdad? Y entonces tenemos la libertad. Por eso nuestro país es laico, no somos obligados como otros países, monarcas, que rigen un sistema religioso. Porque el presidente o el rey o la persona o la reina es de tal religión, es como es en ese sistema, es una monarquía, pero nuestro país es laico. Entonces tú en la escuela, querido hermano, querida hermana, tu hijo enséñale a tener una certeza de fe. Va a pasar por crisis, justamente la adolescencia son muchas crisis que se enfrentan, más que el nacimiento, más. ¿Por qué? Porque en la escuela siempre va a surgir el maestro que les enseñan que vienen como parte del Big Bang, ¿sí? Vienen a través de esa creación del mono y una serie de cosas. Y enseñarle a nuestros hijos, ¿sí?, que no tienen que pelear. Fue lo que yo enseñé a mis hijos. Pero no a creer. Hay que enseñarle a nuestros hijos a no pelear. Pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos a no creer. No rebelarte, no discutir, no insultar al maestro, no criticarlo, no juzgar. Pero sí, hay leyes, y hay leyes constitucionales, religiosas, que nos dice que somos laicos, somos libres de escoger nuestra religión y ningún maestro, ni desde kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, puede obligarte a creer. Lo triste es
que justamente los adolescentes empieza a prepararlos el enemigo, a ponerlos en duda, una identidad. ¿Sí? Cuando hablo de identidad, el diablo empieza a meter en crisis al adolescente. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Esto será real que la Biblia es santa? Y empieza una serie de crisis en la adolescencia. Y la adolescencia pues vienen tantas cosas. La pubertad, muchas crisis, sueños de los adolescentes, inquietudes, ¿sí? Muchas manifestaciones, rebeldía. Increíblemente, la adolescencia es justamente la otra etapa potencial después de los 5 años. ¿Sabes? Allá en los países árabes se le llaman rescatar a los hijos. Y justamente el padre, a partir de los 5 años, ya anda pegado con él. Pegado con él. A todos lados va el hijo. A todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cree también que a los 5 años el hijo tiene esa capacidad en esa niñez de entender lo que nunca más va a poder entender en ninguna otra parte de su edad. Por eso luego en la adolescencia se empieza a manifestar todo eso. Si tú le diste una buena crianza a tus hijos, ten tranquilidad en la adolescencia. No te apresures, no salgas mal con los maestros, no tengas un desorden, no seas un padre iracundo. Yo en lo personal, yo mandaba mis escritos en las épocas de Halloween, en ciertas épocas que se festejaban cosas que no van en contra de los 10 mandamientos, ¿sí? Uno en especial, ¿verdad? Pues no amaremos a dioses ajenos. Yo mandaba mi escrito a la escuela siempre, por ejemplo, el Halloween, Día de Muertos. Y el Día de Muertos, ¿cómo lo vemos? Como cultural. Como cultural. Y de hecho, precisamente, tenemos a nuestro hermano Pedro Quijada, experto, ¿verdad? En este tema, le tiene él una corriente que se llama la reconstrucción cultural, ¿verdad? Pero yo aquí en este canal es solamente que pongo su nombre como un testimonio, porque te invito a que leas su libro, te va a ayudar. Nosotros vemos como una cultura. Mi madre es de Oaxaca, se festeja los días de muertos, y yo veo como una cultura, no como mi religión, no como mi creencia. Y cuando te hablo religión, viene en la Constitución, religión, la libre expresión a la religión, la libertad de escoger tu religión. Y luego muchas veces atacamos la palabra religión de una manera inapropiada, ¿sí? La adolescencia entonces enfrenta tantas dificultades, que parece que el mundo se les hunde y parece que para ellos esto no va a tener éxito su vida. Entonces, la adolescencia es cuando más crisis tenemos. Más crisis tenemos. Abandono de hogares en la adolescencia, ¿verdad? Y luego con eso también viene una crisis en la juventud. Vaya que es crisis. El joven se siente autónomo. El joven se siente de que como ya tiene ese conocimiento, de que ya está en una altura en donde ya solo él puede y no necesita de Dios, el joven empieza a manejar una autonomía, ¿sí? Una autonomía en donde dice la Biblia, apartaos de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y justamente lo primero que hace el joven es entrar en una autonomía, rebeldía, necedad. Y allá tenemos un evento de aquel joven, el hijo pródigo, que no se retiró de su casa sin dinero, sin nada. No. Ese joven se fue con suficiente dinero, se dio la gran vida, dice la Biblia, una versión, se dio la gran vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con él? Su vida fue una crisis. Su vida fue una crisis. La vida de ese joven fue una crisis completa en todo: desobediencia al Padre, deshonra al Padre, deshonra a Dios, desobediencia a Jesucristo, rebeldía hacia el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo jalaba hacia un lugar donde era él que tenía que estar, pero él en su rebeldía le decía al Espíritu Santo: yo quiero estar aquí, no quiero estar ahí, Espíritu Santo, ¿verdad? La juventud enfrenta, ¿sí? ¿Debo de honrar a mis padres? Crisis. ¿Cuándo entras en crisis? Cuando tú empiezas a ir en contra de los mandamientos, querido joven.
Y ahí empiezas tú, ¿a qué? A hacer una soldadura. Imagínate, te pones tu casco, quiero que lo recrees, te pones tu casco, tu pistola de soldar y estás estás soldando con desobediencia, crisis, estás soldando crisis, pero para ti, como tú eliges hacerle caso a tus amiguitos que no son cristianos, ¿sí? Tú empiezas a soldar calamidad, desgracia, tristeza, enfermedad, tantas cosas, a sembrar, a soldar y a sembrar. Entonces cuando llega, tú pasas tu juventud ya hacia la adultez, ¿sabes? Tienes un ejército de demonios a tu alrededor que crees, ¡bravo! Bienvenido, nos perteneces. Esa es la cosecha de la crisis del joven. El joven tiene que evitar esta situación y saber un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Para que te vaya bien, de hecho dice en una versión, en esta tierra, y que tengas larga vida en esta tierra. No habla de la vida eterna. Entonces, crisis, el joven pasa crisis en la madurez. Crisis en la madurez. Tenemos crisis nosotros, yo tengo crisis emocionales, crisis de deseos vanos, cuando se enfrentan uno y tiene que estar uno en crisis, y todo el tiempo estamos con una crisis nosotros, los maduros ya. Cuando nosotros ya no deberíamos de tener crisis, ¿sabes? Nosotros deberíamos ya de estar. Hay un versículo en Apocalipsis que nunca logro grabármelo, pero ese capítulo y versículo habla claramente, dice que nosotros a una edad Cristo nos va a alzar y no a vida eterna en esto. Entonces nosotros dice que tú solamente alzando tu cerviz, me voy a una palabra de uno de los profetas, que tú solamente alzando la cerviz, que es esta, ¿sí? Que tú podrás ver el bien y el mal, distinguir entre el bien y el mal, dice. Pero también dice, por cuanto eres duro de servicio, Dios no te bendice, ¿sí? Dios no te bendice. Y déjame decirte, hermano, que justamente la madurez es la siembra más poderosa. En la madurez, como cristianos, debemos de revisar qué crisis estamos teniendo. ¿Es crisis por nuestras malas decisiones? ¿Es crisis por alejarnos de Dios? ¿Es crisis por consecuencias de lo que sea? ¿O es una crisis que Dios nos está preparando para trascender en la vida espiritual, en esta tierra, no en la vida eterna? Y con eso, hermanos, llegamos a la gran edad bonita que es la vejez, de lo cual la Biblia tiene versículos preciosos. La vejez, crisis en la vejez. ¿Cómo llegas a la crisis? En una silla de ruedas, con una enfermedad crónico-degenerativa. Crisis, enfrentas una crisis posiblemente porque hasta la vejez no has logrado dominar tu carácter iracundo, tu neurosis. Estás en crisis en tu vejez porque justamente, hermanos, en ninguna de las etapas que mencioné antes lograste detectar que tenías crisis, pero que esa crisis se iba a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, y llegas a tu vejez y pasas crisis. Pero te voy a decir algo, todas estas crisis que he mencionado, crisis cuando nacemos, crisis en la etapa de bebé, crisis en la niñez, crisis en la adolescencia, crisis en la juventud, crisis en la madurez, crisis en la vejez. Te tengo una noticia, querido hermano, te tengo una noticia. Dile a Cristo: Padre, benditas sean las crisis que llegaron por mis decisiones, pero más bendita y 70 veces benditas sean las crisis que usted mandó a mi vida, porque me han hecho que yo no me aparte de usted. De toda crisis, dice la Biblia, que de toda crisis nos levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces nos levanta. Un bebé no sabe que es justo, pero el vientre que le da vida es justo. Por eso la Biblia lo nombra bendito el vientre.
Bendito el vientre. Y estoy hablando en el contexto cristiano, hermanos. Los que hemos decidido seguir a Cristo y no mirar en ningún otro Dios más que en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Ahora, crisis. Nos llega la crisis también en la salud física. Cualquiera que sea la razón que llegó crisis en tu salud física, te llega crisis en el matrimonio, ¿sí? Te llega crisis en el matrimonio. ¿Cómo llegó? No sé, pero estás enfrentando una crisis. Te llega crisis con los hijos. Tienes un problema. Tu hijo dejó la iglesia. Tu hijo dejó de seguir a Jesucristo. Dejó de seguir la doctrina de Jesucristo. Tienes crisis financiera. ¿Sí? Tienes crisis, crisis y crisis. Te voy a decir algo. Dice el Señor Jesucristo que de todas estas crisis te sacará adelante. Porque la palabra del Señor dice, yo estaré contigo hasta el fin de este mundo. Y dice el Señor Jesús, por mi causa vas a sufrir y por mi causa vas a padecer. Y sabes, los padecimientos más grandes son justamente los que tenemos por predicar la palabra del Señor. Por creer en el Señor somos. De verdad les digo, hermanos, somos merecedores, así voy a usar la palabra, merecedores a vivir en crisis. Pero dice el Señor Jesucristo que el que por mí sufra, bendito es. Estoy hablando en esa palabra. El versículo tal cual está escrito con otras palabras. El que por mi causa, dice, sufra, yo estaré con él, yo le daré la corona de la vida. Pero entonces, hermano, al final de tantas crisis que he mencionado, no entres en crisis espiritual. No entres en crisis espiritual. No entres en crisis espiritual. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque si al no estar en crisis espiritual, muchas crisis desde que nacemos. Escucha bien esto. Desde que nacemos hasta que nos vamos con el Señor, no los vamos a evitar. Hermano, ¿y cómo entonces usted está hablando que un bebé no sabe de crisis? Oh, sí. Oh, Padre eterno. Te voy a decir algo. El vientre sí lo sabe. La madre sí lo sabe. Y si hay una madre que ha vivido en una situación inapropiada, hay oportunidad para que se arrepienta. El vientre de la madre produce crisis generacional. El vientre de la madre produce crisis generacional. Un niño que nace en un vientre con una mentalidad de una madre que está en pobreza por no sé qué circunstancias llegó a la pobreza esta hermana. No sé, pero una crisis la postró ahí. ¿Sabes? En el vientre todo absorbe ese bebé. Todo absorbe, todo. Sobra ciencia para poder comprobarlo. Y bendito Cristo, no soy científico porque no nos alcanzaría el tiempo para explicar, ¿verdad? A mí me encanta explicar. Pero como no soy científico, no soy un pediatra, ¿sí? No sé explicarte, pero si una cosa sí te puedo decir. Cuando está el embarazo, la mujer debe de ser bendecida por su esposo. Oh, Señor de la gloria. Ahí es donde vamos a matar toda crisis. Escucha esto, que viene del adversario. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente no estar en crisis espiritual, nos evita caer en crisis carnal. Malas decisiones en la economía, malas decisiones en tu trabajo, malas decisiones al divorciarte. ¿Sabes? Cuando hay una crisis espiritual en el matrimonio, sí, déjame decirte que a veces la gente tiene una tan mala visión, entendimiento, vaya, no sé ni cómo llamarles. Cuando ven a un hermano cristiano que es tan rico, inmensamente rico, ¿sí? Ellos dicen, wow, quiero tener todo lo que tiene ese hermano, quiero, y la palabra entra en crisis, te mete en crisis, empiezas a desear lo carnal y empiezas a faltar a ese mandamiento. No amarás a dioses ajenos y no vas a idolatrar a nadie, porque yo soy un Dios celoso.
Entonces tú empiezas a desear a ese hombre cristiano. Oh, ve qué próspero. Y ¿sabes? Esa persona rica, resulta que a veces ya lleva hasta 4 divorcios, 4 más matrimonios, tiene 4 familias, tiene con cada esposa hijos. ¿Cómo no va a estar en crisis? Alguna vez hace mucho tiempo, en un vuelo de Mexicana, hace mucho tiempo, tuve una charla con una persona, ¿sí? Camino al DF, ¿sí? Y en ese entonces era precioso, ¿no? Era el primera clase, ¿se acuerdan? Mexicana de aquellos años, te daban tu alimento caliente, era otro nivel de aviación, otro nivel. Y cuando él empezó a platicarme de sus negocios, yo empecé a enamorarme de su vida y dije, y una persona con un traje precioso, wow, ¿no? Yo creo que nos faltaba unos 40 minutos, todavía no cruzábamos Puebla, por ahí, y entonces empieza a explicarme su dolor. Dice, estoy pensando seriamente si me divorcio de mi segundo matrimonio. Entonces yo me sorprendí y le digo, ¿por qué usted se va a divorciar? Porque ya no nos amamos, porque ya no tenemos nada en común, porque ya no nos entendemos y hemos caído en una crisis que siento que ya no hay solución. Para esos tiempos yo traía también un mundo de complicaciones en mi cabeza, pero cuando el Señor te va a usar para que hables, no importa en qué condición estás, el Señor te va a usar, no tú. Y le dije, pero usted tiene una solución y se llama Cristo Jesús. Yo le hablé del Señor, aterrizamos, bajó su carry-on, su maleta pequeña y jalachok, se fue. Nunca más lo vi, nunca más lo he visto, ¿verdad? Pero te puedo decir algo. Cuando yo iba con mi maletita, yo dije, wow, Dios, nunca más quiero desear la vida de alguien. Entonces algún día, por eso yo le dije a alguien, perfecto hermano, si vas a envidiarme, también envidia mi crisis y mi sufrimiento. Estamos. Cuando tú vayas a envidiar a un hermano próspero, envidia también su crisis y su sufrimiento. No envidies nada más su economía, no envidies nada más su carro, no envidies su vestimenta o tu pastor, no envidies la iglesia grande que tiene y tú una iglesia pequeña, porque tiene crisis, tiene sufrimiento, sufrimientos que tú no estás dispuesto a veces a pasar. Pero el punto para terminar esta transmisión, queridos hermanos, lo que debemos de evitar es caer en crisis espiritual. Vas a tener crisis financiera, todas las vamos a tener. En COVID, hermanos, escuchen esto. 2 de las cadenas hoteleras más gigantes del planeta, en tema de horas, cuando estalló el COVID, en temas de 2 días, del 100% sus ventas bajaron al 15%. Me lo decía uno de sus directivos financieros, corporativo. Yo me quedé pasmado. Me dice, sí, Severino, del 100% al 15% caímos y vamos en picada. Crisis, no importa, la crisis llega porque llega, pero te digo algo, no caigas en crisis. Sansón cayó en crisis, hermano. Y en el Dios del último segundo, Sansón se acuerda que había un Dios de la piedad, un Dios de la misericordia y un Dios del perdón. Había un Dios amoroso que no importa qué tan sucio estemos. A Dios no le importa por qué caíste en esa crisis, porque a Dios le importa justamente que termines tu vida diferente a cómo la iniciaste como cristiano. Ya no como cuando eras inconverso, como cristiano. A Cristo le interesa con una certeza que no la podemos entender, ningún humano, pero Cristo sí sabe. Y tiene la certeza de que Él quiere que tú termines la carrera de tu vida en esta vida que has vivido para vivir y no vivir para morir, que la termines diferente como la iniciaste. No importa qué crisis tengas. Perdón. Pero sabes, de hecho el próximo mensaje se titula La crisis
un apalancamiento a la prosperidad general. Ese va a ser el mensaje, el próximo mensaje. La crisis, un apalancamiento a la prosperidad general. En esta trayectoria he conocido 2 personas, yo creo que incluso 3, al menos 2 me acuerdo muy bien, los declararon diabéticos. Hoy día no son diabéticos, pero tuvieron que pasar por esa crisis. Su régimen alimenticio ya no tiene nada que ver con el anterior. Su disciplina en el ejercicio es otra cosa. Su vida de ser neuróticos, coléricos, ahora son amor y paz. La crisis fue una bendición. No van a terminar su vida, como dice la ciencia, postrado en una diabetes. Hermanos, no caigamos en crisis como cayó Sansón y que te confíes, porque a Sansón lo rescató en el último segundo y está ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos. Por su fe Sansón fue salvo, porque tú ni yo somos Sansón, ni tú ni yo somos Enoc, ni tú ni yo somos el padre Abraham. Declarado su matrimonio con una crisis, y sabes, en esos tiempos, en esa época hebrea, era una burla para cuando un matrimonio era estéril. Era una burla completa. Pero Dios conoce los burladores, los escarnecedores. Y el mayor burlador y escarnecedor se llama Satanás. Y quiere que estés en crisis. Pero te tengo una noticia. El Señor Jesús no quiere que estés en crisis. Hermanos en Cristo, a lo mejor te estoy hablando a ti que estás lejos de la iglesia. Estabas en un ministerio, estabas en el alabanza, estabas en el ministerio de matrimonios, de la familia, de la oración, estabas tú jovencito, estabas en los jóvenes, no sé. Y también, no solamente eso, la salvación no especifica que tienes que estar en un ministerio. Si lo haces, qué bueno, y si no, te voy a decir algo, en el nombre de Cristo lo digo, te felicito. No es necesario que lo hagas. Tu ministerio lo llevas con tus acciones, con tus hechos y tu testimonio de tu vida nueva en Cristo. Cada vez que sales de tu casa a la calle, estás haciendo un ministerio. Pero no sigas en esa crisis. A lo mejor te estoy hablando a ti, querida hermana, que te desilusionaste en la iglesia. No sé, algo sucedió. Te desanimó el pastor, te desanimó alguna autoridad de la iglesia, te golpearon verbalmente, te lastimaron, te hirieron, te metieron en una crisis espiritual. Y justamente este mensaje es para que en el nombre del Espíritu Santo salgas de esa crisis y regreses al Padre. Regreses a un barco que es el más lento en la navegación, pero ningún barco te llevará al destino seguro como es el barco de Jesús de Nazaret, dirigido por una brújula que se llama Espíritu Santo. A lo mejor yo voy a orar por ti, querido hermano, querida hermana, que pasas en crisis. Y quiero que ores. Señor Jesús, perdóneme en que me he alejado. Perdóneme porque he estado necio, necia, terco, terca. Y me he hecho ciego, me he hecho ciega. He cegado mi alma, he cegado mi corazón. Y me he postrado en noches de abandono, de soledad. Me he sentido que no vale la pena ir a su iglesia, que no vale la pena servir, que no vale la pena estar en comunión, que no vale la pena estar en donde más de 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará usted. Perdóneme porque he dejado de creer con esa fidelidad con la que inicié en mi primer amor con usted. Pero en esta tarde quiero decirle, estoy aquí, Señor, para decirle, oh Señor, hosana, bendito sea Abba Padre, y todo lo que te quieras tú salir de tu alma, díselo, grítaselo, confiésalo y dile, Padre, aquí estoy rendido, usted gana, yo pierdo, yo menguo para que usted crezca en mí, sáqueme de esta crisis espiritual, en su nombre, Señor Jesús de Nazaret, y en el nombre de usted, Espíritu Santo, amén y amén. Y así es como debemos de evitar caer en crisis. Y si estás en crisis, sal de esa crisis espiritual. Todas las crisis son necesarias. Yo casi no me gusta
poner ejemplos humanos, no porque yo no tenga algo muy en contra. No, hermanos, pero tenemos una Biblia con tantísimos personajes para ponerlos como testimonio, pero hay algo que sí es de la vida real. Yo jamás pongo dibujos de personas que yo no estoy certero, con certeza absoluta, de que esa persona dijo y exclamó eso. Pero sí hay en uno de los libros, Albert Einstein dijo: un país crece en crisis. Un país crece en crisis. Y te das cuenta, se escucha hasta raro que mencione a Albert Einstein, porque no estoy yo enfocado en mencionar, y no porque sea yo egoísta, egocéntrico, no darle un reconocimiento al humano, no, es porque la Biblia sobra. Y te puedo mencionar ahorita tantísimos personajes que entraron en crisis. ¿Sabes? El último apóstol, no me digas que no tuvo crisis camino a Damasco, al grado que quedó ciego. Imagínate su alma cómo estaba pensando que así iba a quedar para siempre. Crisis, ceguera, crisis. Cayó fulminante. ¿Acaso no crees que sintió crisis Saulo? Después bautizado como el gran apóstol Pablo. Oh, mira, podemos compartir 7 meses de Pablo. Oh, Señor, bendita por la crisis que pasó en los calabozos Pablo. Si no hubiese pasado por esa crisis, no tuviéramos las cartas paulinas. No conoceríamos la disciplina de cómo amar a tu esposa y la esposa cómo amar al esposo. No conoceríamos tantas cosas y no reglas. Son instrucciones de Dios, indicaciones de Dios. Y es así como nos despedimos de esta transmisión. Dios les bendiga. ¿Sí? Que la paz, el gozo y el amor infinito de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y conmigo y mi familia y mi hermano Jonathan aquí presente. Amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga.